Estamos con muchas ganas en este miércoles de seguir compartiendo con ustedes debate, coloquios, reflexiones, porque la actualidad nacional y regional lleva un ritmo vertiginoso. Hoy también, no se lo pierdan, que empieza ya Más que Palabras. Cordero, ya se ve perfecto. En este último día del mes de mayo, bienvenidas señoras, señores, gracias por acompañarnos en este rato de televisión que hacemos con buenos amigos, colaboradores que también están seguro como ustedes, como nosotros, siguiendo minuto a minuto el frenesí de la actualidad, la convocatoria de nuevas elecciones, la resaca que nos deja el 28M, los movimientos que se puedan producir y lo que hoy también ya hemos conocido, lo vamos a comentar de inmediato. Javier Granda, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por estar este ratito con nosotros después del domingo y todo lo que conlleva, ¿eh? Ahora lo abordamos. De salto el salto hemos ido. Y espera, espera y espera. No ha habido posibilidades ni siquiera a veces de reflexionar o de digerir los datos, ¿no? Exacto. Pablo Arrieta, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú, Carlos? Mucho que decir, mucho que contar, muchas ideas, reflexiones ya las tienes elaboradas. Pues hombre, la verdad es que las reflexiones a veces se quedan ya obsoletas porque Claro. va todo tan vertiginoso que igual estamos opinando de cosas que ya son historia. Efectivamente. Pero bueno, sí, la verdad es que poco tiempo para sopesar y para reflexionar sobre ello. Caduca todo muy rápido, ¿eh? Laura Ramírez, bienvenida. Buenas, pues lo mismo. Realmente cuando empiezas a digerir lo que ha pasado, pues estamos otra vez en campaña electoral o en pre-campaña, pero para los políticos todavía es peor, tienen que hacer listas en cero coma. En 0, y Pablo Álvarez, compañero. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Lo primero, datos también de éxito en larioja.com y en el periódico, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Cuando se dice que la política no interesa, estas jornadas nos Sí, estas demuestran jornadas que sí, ¿eh? demuestran que interesa mucho. Y bueno, pues esto supone un esfuerzo considerable, la verdad. Como supone también a vosotros, que por cierto hicisteis una cobertura de verdad estupenda. Y no es por peloteo. Bueno, sí que es por peloteo, pero aparte de eso es verdad. Y Pablo no quiso o no pudo estar, ¿eh? Tenías que estar pilotando otro barco. Imposible, no, los momentos estos del escrutinio, sobre todo en Internet, son muy intensos. Bueno, pero por eso estamos ahora todos periodistas que damos saltos de alegría. Exacto. Ángeles Barceló somos todos, ¿eh? No sé si han visto ustedes esa reacción cuando conocíamos el lunes, pues que hay de nuevo convocatoria electoral en pleno verano. Pero antes de nada, Pablo, lo acabamos de conocer, el 7 va a haber comité regional extraordinario. Concha Andreu ha dicho esta mañana a mediodía que no tiene ninguna decisión tomada, se esperaba que anunciase algún movimiento, alguna acción, pero de momento nada, seguimos esperando, ¿eh? Sí, seguimos esperando lo que se rumorea y bueno, está publicado, que es que está, y ella misma lo ha dicho, está sopesando la posibilidad de ir a las listas de Madrid, tanto sea en el Congreso como en el Senado, que sería pues bueno, asegurarse no sé si llamarlo un retiro, pero al menos una salida honrosa, sobre todo siendo como son las perspectivas electorales en La Rioja, en las nacionales, que son difícilmente movibles, ¿no? Con los resultados esperados. Lo que pasa es que esto no es fácil, y no es fácil desde muchos puntos de vista. No es fácil desde el punto de vista de qué cartel le presentas a la gente, porque presentar a un presidente que acaba de perder las elecciones de esta manera, además, o sea, de una manera tan como tu cartel electoral, es complicado. Y luego que una cosa es irse y otra cosa es qué pasa con el partido aquí en La Rioja, qué pasa con la oposición aquí en La Rioja, quién se queda de responsable de oposición en La Rioja. No son decisiones fáciles. No lo son. Vamos a ir, ya que estamos reflexionando sobre el Partido Socialista, recuperamos las imágenes de esa noche electoral en la sede de Martínez Zaporta para debatir, Javier, o tener en consideración por qué este resultado, qué explicaciones. Las estábamos comentando ahora fuera de cámara. La famosa ola nacional, los errores cometidos aquí. ¿Qué crees que ha pesado en este cambio tan contundente, ¿no? Bueno, han sido varios los aspectos que han pivotado sobre el resultado, ¿no? Uno de ellos es el error que se ha cometido con hacer de estas elecciones
unas elecciones de ámbito nacional, donde con mucha más facilidad se mueven los mensajes cortos, que para eso la derecha está muy acostumbrada a utilizarlos, y además que penetran claramente en la sociedad, y luego también hay que unir aquí los errores que se han cometido en la propia comunidad autónoma. Yo inmediatamente pensé lo que había ocurrido al comienzo de la legislatura, que aunque parece que la gente no se acuerde de esas cosas, pero yo tengo en la cabeza que más de 90 responsables del gobierno regional fueron cesados por parte del Consejo de Gobierno y por parte de la presidenta. Y ahí suma y sigue, luego en el Partido Socialista. Quiero decir que esas cosas sopesan, ¿no? Tanto han sopesado que ni siquiera el Partido Socialista, creo que es la primera vez que no tiene la capacidad de cubrir en las mesas, en los colegios electorales, los interventores o interventoras para hacer el seguimiento y el control. Y ha habido en muchos colegios donde una sola persona ha tenido que cubrir entre 7, 8 y 9 mesas. Y eso es un símbolo de que internamente el Partido Socialista pues, está falto de algo, ¿no? Pablo, viviste la noche electoral, lo sabemos, con nuestra señal, con TVR, Sí, sí. con larioja.com también en el Con móvil, vosotros, claro, seguro. claro. Y ¿cómo explicas este resultado, este vuelco y estas mayorías absolutas que desde luego han sorprendido mucho, tanto en el Ayuntamiento de la capital como en el Parlamento de La Rioja? Han sorprendido porque tampoco se esperaban, vistos los sondeos y las encuestas que se han ido publicando, aunque las de esta casa, las de este grupo de comunicación, las del periódico, se acercaban mucho, Hombre, yo creo que sí ha sido sorprendente, porque aunque todos intuíamos que se iban a juntar dos sentimientos, el sentimiento... Porque yo creo que en España en general hay un sentimiento muy transversal, que es un sentimiento anti-Sánchez, es decir, mucho más allá de lo que son las ideologías y los partidos. ¿Tú crees que merecido o exagerado? Bueno, yo creo que en parte merecido sí, quiero decir, yo creo que hemos pasado, el gobierno Sánchez, yo creo que pasará a la historia como uno de los más desastrosos que hemos tenido en nuestro país, pero desastroso por lo que ha supuesto de ruptura de consenso, ruptura de convivencia, asalto de muchas instituciones y realmente una forma de gobernar pues por un personaje egoísta, narcisista, ególatra, egocéntrico y que solo piensa en él. Incluso en la propia convocatoria de las elecciones yo creo que en absoluto asume la responsabilidad, como él dijo al principio. Yo creo que busca una salida personal, incluso puede ser que hasta en contra de sus varones y en contra del propio partido y desde luego sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos, ¿no? Ahora entraremos en esa convocatoria, en ese Entonces adelanto. yo ¿Pero creo tú que crees eso ha pesado votado, mucho. se ha votado con esas ideas? Yo ya había opinado aquí en alguna tertulia que creía que iba a pesar mucho ese sentimiento en las comunidades y la prueba está en que salvo Emiliano García Paje, que es el que más se ha desmarcado de Sánchez, pues los demás lo han sufrido. Y aquí pues se une, pues como bien decía Javier, quizá en el caso del gobierno regional tenemos la Consejería de Igualdad, tenemos pues la forma de gobernar quizá no bien explicada, y en el caso del ayuntamiento, pues yo creo que más allá de lo que se pretendía hacer y de las ideas que las calles abiertas y todo un programa que había, yo creo que no se ha sabido explicar bien, como hemos dicho, y creo que ha faltado también, ha sobrado, mejor dicho, un puntito de soberbia a la hora de implantar ese modelo, ¿no? Entonces, yo creo que en sí mismo, tal y como se había gestionado el ayuntamiento y el gobierno regional, si no hubiera sido por el efecto externo de Sánchez, yo creo que el resultado hubiera sido muy distinto. Sí. Desde luego no creo, igual hubiera ganado el Partido Popular, porque en La Rioja tradicionalmente ha ganado el Partido Popular, pero desde luego no con la mayoría que ha habido. Laura, hay quien dice que esta tormenta perfecta ha sumado esos elementos, los que dice Pablo, incluidos también los de la gestión municipal en Logroño, que es la mitad de la población. Es que estoy de acuerdo con Pablo porque, a ver, yo creo que la campaña electoral quizás no ha estado todo lo bien que tendría que haber estado planteada. Es decir, el Partido Popular desde Madrid yo creo que lanzó el cebo de vamos a hacerla a nivel nacional. Y yo creo que el Partido Socialista quizás ha cometido el error de seguir por ahí, ¿no? Y que Sánchez ha ido un poco también a nivel nacional y no a un nivel autonómico y municipal. Yo mantengo que el gobierno autonómico, para mí Concha Andreu ha hecho una buena gestión, yo así lo considero. Creo que han sido 4 años muy complicados, que han sido años de pandemia y de muchísimos problemas, pero creo que se ha trabajado duro y yo creo que se ha trabajado bien con buenas evoluciones. Pero ha arrastrado tanto el voto nacional, quizás
bueno, la campaña empezando con las listas de Bildu impresentables, a mi juicio, que aquí no votamos a Bildu, pero que realmente ha repercutido en el efecto nacional. Y en cuanto al efecto municipal, yo creo que las calles abiertas eran lo que se ponía encima de la mesa realmente a la hora de valorar la gestión y a la hora de votar en cuanto a municipales. Y las municipales arrastran las autonómicas. Es así. Que estoy de acuerdo también. Tradicionalmente el Partido Popular gana, se barajaba la posibilidad dentro del Partido Socialista de que se perdieran, pero desde luego no con este margen, ni muchísimo menos. Pablo. Sí, a ver, es evidente, en La Rioja siempre ha habido un arrastre nacional más que importante, sobre todo cuando ese arrastre es a favor del PP, que digamos que es desde hace muchos años el partido natural, entre muchas comillas, si me lo permitís, de La Rioja, ¿no? Hay que recordar que en las anteriores elecciones el gobierno de Concha Andreu se sostuvo por unos 700 y pico votos. Que le faltaron para haber perdido un diputado y haber perdido la mayoría. Aquí hay varios factores, evidentemente. Esto han sido unas elecciones al sanchismo, sin más duda, una especie de plebiscito. Él ha aceptado desde el principio ese anzuelo que le tiró Feijóo y ahí va día tras día, llegando a su mitin del día y tapando totalmente al candidato donde estaba, haciendo un anuncio de algo que iban a aprobar en el BOR. No sé, ese tipo de campañas a nivel regional son un poco... pero sobre todo era muy difícil que se levantara, ni siquiera a nivel regional ni a nivel nacional, porque había todo viene, y parece que a veces que la actualidad, esto que decimos siempre, que la actualidad nos arrolla y nos olvidamos en un caso de otras, pero la gente a veces no se olvida tanto. Es decir, podemos olvidarnos de los indultos a los del procés, podemos olvidarnos de la reforma del Código Penal que iba un poco más allá de que tal. La rebaja de penas. La rebaja de penas, podemos olvidarnos de la ley del solo sí es sí, podemos olvidarnos, pero ya son muchas cosas de olvidar. Y son procesos que al final alimentan a unos y retroalimentan a otros. Es que al final, en España, a nivel nacional, todo lo que sea nacionalismo alimenta clarísimamente a la derecha, y todo lo que sea derecha alimenta clarísimamente al nacionalismo. Por ejemplo, Bildu ha sacado unos resultados magníficos, apoyado por una parte en que el espacio Podemos en Euskadi no existe, hizo pumba hace ya muchos años y recoge ese voto, y también alimentado porque le han hecho la campaña. O sea, yo me imagino en el despacho de Otegi que estarían más felices que una perdiz, porque que les han hecho la campaña sin tener que hacer prácticamente nada. Y todas esas cosas al final van sumando. Tú decías que fue una sorpresa. Yo creo que no fue tan sorpresa la mayoría absoluta. Estaba ahí. ¿Cómo lo vivisteis en la redacción? ¿Lo estabais viendo también? No lo vimos como una sorpresa. F5, actualizar. A ver, escrutinio. Claro, no lo vimos como una sorpresa, porque al final sabíamos que estaba, según la horquilla general de todas las elecciones, menos el CIS, claro, le daban al PP entre 14 y 16. Si te dan entre 14 y 16 no estás muy lejos del 17, sobre todo lo que hagan los demás. Izquierda Unida se ha salvado de milagro, pero son muchos votos perdidos. El Ciudadanos se ha ido prácticamente entero al PP, y eso también son muchos votos. Y Vox se ha quedado en ese 7% que le han dado, que es un sí es no es, porque no es lo mismo un 8% que un 10 que un 12. Y eso al final te acerca a la mayoría absoluta, y al final, pues bueno, es lo que decía Laura, el tirón del ayuntamiento, que en otras ocasiones ha sido a favor, esta vez ha sido en contra. ¿Alguna reflexión más sobre las elecciones? ¿O entramos ya, Javier? ¿Tú, Laura? Sí. Sí, que hay partidos estos partidos que nacieron a consecuencia del 15M y que, bueno, Ciudadanos, Podemos, pues que la debacle, o sea, no aguantan el tirón, y que al final, bueno, y a Ciudadanos que se queda ahí en un impasse, en una tierra de nadie, y no me voy a presentar a las generales, y entonces, ¿por qué no se disuelve el partido? Yo no entiendo muy bien la gestión de Ciudadanos ahora mismo. Esperan a las europeas, donde la circunscripción es nacional, y confían en obtener ahí algún cargo, algún puesto, alguna representación. Se quedan ahí en el limbo durante las nacionales, que no entiendo nada. Una travesía en el desierto que va a ser horrorosa. Yo no me resisto a decir una cuestión que la vienen practicando todos los partidos políticos, y es la asunción de responsabilidades después de que han ocurrido los procesos electorales. No lo he entendido nunca, y veo que
lo sigo sin entender, porque nadie asume, sobre todo después de unos resultados tan desastrosos como han sido en La Rioja, no entiendo cómo los responsables políticos... Hoy Andreu ha dicho, literal, Sí. asume en primera persona la derrota. Sí. Ya bueno, pero eso son palabras. ¿En qué consiste la asunción de responsabilidades? ¿Va a dimitir de la Secretaría General del Partido Socialista? Hombre, asumir responsabilidades no es No sé. abandonar el barco e irte Eso es. a Madrid a las Cortes, o abandonar el barco e irte a tu casa, como suele ocurrir, y bien lo dice Javier, cada vez que pierde, ya sea de un partido o de otro, pues, hombre, te tienes que quedar como líder de la oposición. No me vale el que si no soy presidente, no soy alcalde, me marcho a mi casa. Bueno, no, yo- eso yo- no es asumir Yo responsabilidades. Yo creo que ahí, creo- hagas lo que hagas, quedas mal. Yo tengo mis dudas. ¿verdad? Yo creo que si tú eres o has sido presidente, alcalde, secretario general, la manera de asumir responsabilidades es decir, señores, lo he hecho tan mal, tengo que dimitir. Sí. Yo creo que sí. y Sobre yo todo, no creo- sobre no todo creo que después de, abandone O sobre la- todo dimitir o quedarte, pero no después de una cosa de marcharte a estas. otro sitio. Claro, O es que, dimitir. No pues creo que que- abandone la Secretaría General, yo creo que no, ¿eh? Claro. Vamos, Claro, porque- es que porque- entonces sería, asumo responsabilidades, pero encima que os quedáis, no. Yo creo que no puede abandonar ese barco. La Secretaría General seguro que no. Luego, Espero. luego entramos en más materia autonómica porque hay mucho que analizar. La victoria del Partido Popular, Gonzalo Capellán, Conrado Escobar, las cabeceras de comarca, los otros partidos por La Rioja, Partido Riojano España Vaciada, Ciudadanos. Luego entramos en eso, que hay también mucho que cortar, pero lo ha dicho Pablo, se sucede todo a una velocidad imposible casi de entender. Elecciones anticipadas, 23 de julio, ¿cómo os quedasteis después de esta convocatoria? ¿Y cómo lo analizáis? Porque también hay múltiples enfoques, muchas visiones sobre la decisión de Pedro Sánchez para desactivar ciertas críticas internas o no, o para intentar salvar al partido. El 23 de julio ya sabemos Yo creo que estaremos votando. No sé, igual pienso muy mal de Sánchez, A pero no creo que piense salvar el partido. En todo caso, de salvarse, piensa salvarse él. Yo creo que la fecha posiblemente la tuviera ya pensada porque es muy casual una fecha en medio de un puente, la segunda quincena de julio, que hay mucha gente de vacaciones. Entonces yo creo que así consigue el efecto de desactivar el tsunami azul y toda la victoria del Partido Popular. Por otra parte, desactivar la contestación interna, y de hecho el movimiento de Vara en Extremadura diciendo que se va y en el momento de convocar elecciones dice que se queda. Claro. Y luego, pues yo creo que pensando que la abstención le puede favorecer, pues creo que lo convocan en una fecha donde previsiblemente pues habrá menos voto presencial. ¿Teníais previsto en tu caso, en vuestro caso, estabais ya esos días con los pies en la orilla de la playa o no? ¿O todavía no? Ya hasta agosto, no. Hasta agosto nada. Pablo, No, ese día ese día podremos votar. estarás por aquí. Javier, ¿tú cómo ves esta nueva cita electoral? Pues yo creo que a mí me parece que es un acierto. ¿Sí? Sí, me parece que es un acierto, porque no es la primera vez que ocurre. Quiero recordar que en unas elecciones en Francia el presidente hizo más o menos lo mismo, ¿no? A la situación que se daba en el país, convocó unas elecciones anticipadas y no salieron mal, ¿no? Y además, entre otras cosas, porque creo que era lo único que podía hacer. ¿Porque qué iba a hacer? ¿Quedarse? ¿Aguantar 6 meses? Hasta diciembre. Claro, las cornadas que le iba a dar ahí toda la derecha, los medios de comunicación que han apoyado esas tesis, y es lo mejor que ha podido hacer. Otra cosa es, bueno, yo lo que no entiendo es a veces que una sola persona tenga tanta capacidad de poder actuar, ¿no? Y es verdad que está regulado así, el presidente tiene la capacidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones, pero no entiendo que eso se haga de ninguna de las maneras sin contar con nadie. Cuando me refiero sin contar con nadie, coño, el grupo parlamentario que te respalda, el Partido Socialista que te respalda, y se enteraron a la vez que nosotros de esas decisiones. Pablo, ¿no? asientes, Es que ahí está el problema, el que en este momento el Partido Socialista totalmente descabezado. Que en otras, esto no se nos ocurre que pudiera ocurrir en la época de Felipe González o en épocas en que el partido era más fuerte, tenía su comité federal y desde luego yo no creo que el secretario general o presidente del gobierno pues tomara decisiones por su cuenta, ¿no? Vamos, lo que pasa que creo que Pedro Sánchez, uno de los problemas es que ha dinamitado el partido. Y es problemático porque te puedes ir tapando huecos y puedes ir salvando situaciones, pero lo que está claro, bueno, yo creo que cada vez está más claro y lo veremos en el futuro, creo, es que el bipartidismo en España volverá, porque yo creo que
lo que también revelan estas elecciones es el fracaso de todos estos grupúsculos que Decía Laura, nacieron en un momento dado, Pero yo no pero culpabilizaría de toda esta situación interna del Partido Socialista a Pedro Sánchez. Es una deriva que ya venía existiendo desde hace muchísimos años, donde efectivamente no se contaba con la militancia para la hora de tomar decisiones de calado, ¿no? Y a la vista lo que te decía anteriormente, es que no se cuenta con la gente. Y claro, tú luego tocas la corneta para que cubran las mesas electorales y te encuentras que no hay nadie. A no ser que hace lo que haga el Partido Popular, que paga a los interventores para que vayan allí y estén 2 interventores por mesa, ¿no? Entonces, los partidos de izquierda, en este caso el Partido Socialista, aunque lo de izquierda lo pongo un poco entre comillas, pero lo que no puede hacer es olvidarse de su realidad, de la gente, del pueblo con el que tiene que estar en contacto, de los asociados, de los afiliados del partido, ¿no? Entonces, eso se ha olvidado ya hace muchos años. Hay otra derivada que la estamos viendo ahora, esta convocatoria sorprendente, repentina, ha dejado en una situación de mucha sorpresa, valga la redundancia, a la izquierda del Partido Socialista, a Yolanda Díaz, a Podemos, a la suma de coaliciones que deben articular, y eso también es un movimiento muy audaz. Y con muy poco tiempo para llegar a acuerdos entre ellos, muy poco. Pero vamos, yo creo que Podemos está abocado a ir con Yolanda Díaz porque no va a tener otra solución a la vista de los resultados. Bueno, esta comparecencia es la de... Estos son ciudadanos, no, que han dicho que no... La comparecencia de Podemos la noche electoral, en la que no aparece absolutamente nadie y los dejan solos, es otra... Bueno, es muy gráfico. A mí me pareció tremendo que no apareciera pues, ni Irene Montero, ni Yone Belarra, no apareció absolutamente nadie. El varapalo, especialmente en Madrid, fue... Claro, no, es que durísimo, han perdido absolutamente todo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que tienen que hacer una reflexión todavía más profunda que el Partido Socialista. Es decir, hombre, yo creo que es evidente que había que convocar elecciones, estoy con Javier. Sí. Lo que pasa es que la audacia que tanto se le pregona a Sánchez lo hubiera demostrado si las hubiera convocado a la vez que las municipales y las autonómicas. Yo creo que ahí sí hubiera sido un golpe de audacia por su parte, aunque igual se lo hubiera pegado también, ¿no? A la vista de lo que ha pasado. Yo creo que como ya pasa en algunos estatutos de autonomía, en Andalucía por lo menos, y no sé si alguno más, debería estar prohibido convocar... En Andalucía está prohibido, sí, eso se puede votar en verano. Ni en julio ni en agosto. No se puede convocar elecciones autonómicas en Andalucía ni en julio ni en agosto. Y a mí me parece que eso debería, fuera de bromas, de que sí, que tú dices, no, sí, que los andaluces, que hace calor y tal, fuera de bromas, debería estar prohibido colocar unas elecciones en una fecha en la que desfavorece la participación. Claro. Sí. Porque el principal objetivo primero de unas elecciones generales es que la gente participe, y cuantos más. A partir de ella, pues venga, hacemos análisis. ¿Qué busca Sánchez? Pues busca que los electores vayan a votar con una docena de pactos entre PP y Vox encima de la mesa. Que aunque pueden retrasar, que va a ser así, porque aunque puedan retrasar los autonómicos, los municipales no. Presentar van a estar ahí. esa figura antagónica, ¿no? Que viene la ultraderecha y tal. Que es verdad que viene, por otra parte. Pero claro, tiene otros serios problemas. El espacio Podemos Sumar, o como lo queramos llamar, en muchos sitios va a ser muy irrelevante. Y las circunscripciones electorales de las nacionales son muy cabronas, con perdón. Claro. Aquí ya pueden hacer el pino puente, que es imposible que saquen nada. Pierden muchos votos por el camino. Y al final va a ser así como en todos lados. Bien. En lo que toca a lo regional, las nacionales creo que están bastante... 3-1, 2-2, ¿tú qué 2-2. crees? 2-2. La única vez que hubo 3-1 aquí fue en el 2011, creo que fue, y creo que el PP estuvo en el 54, 55% de los votos. Ahora en esta se quedó en el 45%. Es muy difícil. Y para que entre un tercer partido, tiene que sobrepasar el 15% de largo y que uno de los dos de arriba, el PP o el PSOE, no llegue al 30%. Claro. Muy difícil. No va a pasar. Van a ser 2-2 y 3-1. 2-2 en el PP y 3-1 en el No habiendo Senado. actividad en agosto, porque no la hay. Chico, en septiembre hubiera sido una buena fecha. Habría estado mal. Fíjense, estamos compartiendo imágenes del voto por correo que seguramente se vea. A veces se nos olvidan las año. cosas básicas de la democracia, pero es que las cosas básicas de la democracia no es que unas elecciones se pongan cuando le venga bien a un señor, sino cuando la gente pueda participar la gente de ese tiene que derecho. ir a participar. Y hay otra cuestión básica de la democracia y de las elecciones, que son los programas electorales. Claro, es verdad que quién se lee el programa electoral, pero bueno,
Las Hay que elecciones hacerlo. están basadas en programas electorales que presenta un partido y que el ciudadano debiéramos conocer para saber a quién votamos, ¿no? Pues claro, es que ni tiempo habrá de hacer programas De todas electorales. maneras, la gente pide el voto por correo, pero las mesas no nos las dan hasta bastante más tarde. Habrá que ver. habrá que Programar ver. vacaciones va a ser Va a ser complicado. complicado. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta continuamos con el análisis de este 28M, de este 23J, que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y el año que viene, europeas y vaya carrusel. Pablo, vaya carrusel. ¿Qué más da? Ya hemos hecho. A ver, la Ya verdad está. es que en el Puestos en 2019, campaña todo el rato. 2019 hubo 3 elecciones. Hubo tres, ¿eh? hubo repetición electoral, hubo diferentes. Y entonces, es verdad. nosotros queríamos cortar las venas, pero aquí seguimos. O sea que no- Seguimos. Ahora volvemos, después de la publicidad, que aún queda mucho para el análisis hoy en Más que Palabras. Hasta ahora.